Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Gloria a Dios por estar nuevamente con nosotros estudiando la palabra de Dios. Viene el momento más especial del día en el cual venimos a alimentarnos de la palabra del Creador, el ánimo, donde viene y emana la vida, donde viene el consejo, viene la ayuda, viene la esperanza, viene la gratitud. Infinidad de cosas podemos encontrar en la palabra de Dios, tú ya lo sabes bien. Gracias que estás nuevamente con nosotros. Vamos a tener la semana que entra, quiero recordarte, los martes, vamos a tener estudio del libro de Hechos. El día de hoy martes y el viernes vamos a acabar con Colosenses, a lo cual el próximo martes vamos a estar iniciando el libro de los Hechos. Gracias a Dios hay algunos hermanos que están ya preparándose para dar este tema del libro de los Hechos. Lo vamos a estar viendo los martes. Ya los hermanos, gracias a Dios, han dicho que sí, se están preparando. Y todos los martes vamos a ver libro de Hechos. Si quieres ir leyéndolo tú por tu propia, en tu casa, hazlo porque va a estar interesante. Tenemos a los hermanos donde van a estar dando los temas diferentes del mismo tema, pero diferentes puntos de vista al estudio que vamos a tener. Va a estar muy interesante. Yo sé que va a ser de gran bendición también ese libro de los Hechos que vamos a empezar de hoy en 8 martes. Tenemos un plan ya de empezar a reabrir la iglesia poco a poco. Vamos a ir iniciando poco a poco. Tú sabes, el virus todavía no se ha ido, todavía está viviendo con nosotros. Tenemos que seguir resguardados, tomando el distanciamiento y todo lo que nos dicen las autoridades del CDC, tenemos que ir implantando. A lo que vamos a ir abriendo poco a poco. Vamos a dar pequeños pasos y reabriendo un poco la iglesia. ¿Qué digo con la iglesia? Las instalaciones. Dentro de la iglesia no vamos a tener ningún programa, pero ahora que tenemos el verano ya con nosotros, tenemos la oportunidad de que el sol se está metiendo a las 8:10 y va a meterse más tarde. Vamos a tener los miércoles, van a estar los jóvenes de 7 a 8:30, cerca de donde está el área de los estacionamientos. Estamos acondicionados. Bueno, vamos a empezar a acondicionar un lugar para que tengan ahí sus estudios, su alabanza, puros jóvenes. ¿Ok? Eso es los miércoles. Vamos a empezar el 1 de julio. Es miércoles. El 2 de julio es jueves. Vamos a empezar con los varones. Los varones que puedan llegar, gloria a Dios. Si son 2, 3, 4, 5, gloria a Dios. Vamos a empezar, como te estoy diciendo, con pasos cortos y firmes. El viernes vamos a tener a las mujeres, por lo que quiere decir que los papás que vienen el jueves, el viernes van a cuidar a los hijos en la casa para que la mamá pueda venir con las mujeres y recibir palabra y estar juntas ellas estudiando la palabra de Dios. Esto lo vamos a empezar, recuerda, el miércoles 1 de julio. Jóvenes. El jueves 2 de julio, varones. Y el 3 de julio, viernes, mujeres. Vamos a estar dando pasos poco a poco. No podemos abrir en totalidad la iglesia, pero queremos ir abriéndolo, como te dije anteriormente, paso a paso, firme y conforme al distanciamiento, el cuidado. Y tenemos que vivir en el virus, recuérdalo, es imposible. Hay teorías hoy en día que hasta el 2022 va a desaparecer un poco. O sea que tenemos que caminar juntamente con ello. Así es que distanciamiento, cubrebocas, no tanto apapacho, abrazos. Quisiera abrazarlos y no se puede por el momento. Vamos a tener que guardarlos para cuando ya podamos darnos todos los abrazos que hemos perdido en este año. Así es que, hermanos, son las nuevas que tenemos para ti en esta tarde. Martes, no dejes de sintonizarnos. Estaremos estudiando a partir del próximo martes libro de Hechos.
Gracias, hermanos que están estudiando, que van a exponer ellos. Miércoles empezamos, 1 de julio, jóvenes, jueves varones y viernes mujeres. Vayan preparándose. Vamos a tener todos los eventos afuera, no dentro de las instalaciones. Estamos aprovechando la luz del sol, el clima y todo lo que está a nuestro favor y queremos aprovecharlo. Esas son las noticias que tenemos, vamos a decirlo así, noticias o buenas noticias. Poco a poco, no se desesperen. Ya pronto el Señor, no sabemos cuándo, ya volvamos a las sendas antiguas, aquellos tiempos donde disfrutábamos de la fraternidad. Pero gloria a Dios, hermano, por este inicio que estamos dando. Sigue orando, hermano, sigamos orando porque no queremos que nosotros podamos tener un caso dentro de la iglesia, a lo cual nos retrasaría 2 o 3 semanas de cerrarla por completo. Usemos la prudencia, respetemos a unos a otros. Cuando yo traigo la mascarilla, ¿sabes qué quiere decir? Que te estoy respetando a ti, te estoy cuidando. Y cuando tú traes tu mascarilla, tú me respetas y tú me cuidas. Es la nueva cultura, es la nueva cultura en la cual estamos hoy en día. Y más nosotros los hispanos que estamos propensos a muchas enfermedades. Así es que, hermanos, son todas las noticias, las buenas nuevas, que ya pronto, poco a poco, como te mencioné, vamos a ir reabriendo la iglesia. Pero gracias, hermano, por estar con nosotros. Hoy vamos a estar casi terminando el libro de los Colosenses. Colosenses, recuerda bien, hemos estudiado desde el capítulo 1, 2, 3, hoy empezamos en el 4 y sabemos bien la historia de Colosas. Ya recuerda, vemos Epafras que fue hasta Roma con Pablo porque se habían introducido ideas judaicas, ideas de gnósticos del espíritu, de los ángeles, y estaban desviando su mirada del consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Estaban ya tomando ideas propias, endulzando sus oídos y sus entendimientos, se estaban acomodando también a las nuevas filosofías, que eran en realidad simplemente filosofías. Se estaban agradando los colosenses, se estaban endulzando sus oídos, y eso no era lo que el Señor Jesucristo anhelaba. Gracias a Dios que usó a Epafras, a ese líder, a ese pastor de Colosas, para que ir, como te dije, hasta Roma, 1600 millas probablemente, para informarle y decirle a Pablo que le diera el consejo a través de Dios. Gracias a Dios por líderes como ellos, grandes líderes, Epafras, que gracias a él hubo gran movimiento de la palabra de Dios en toda la Asia. Gracias por esos líderes que ponen su fe, ponen el todo para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día necesitamos de esos líderes. Y vemos que la historia regresa, les empieza a dar la carta que se escribió para Colosas, donde vuelve a reenfocar a la iglesia y poniendo en primer lugar Jesucristo. La cabeza es Jesucristo y todo es por Jesucristo. Recuerda, son cristianos, eran cristianos. Ellos habían recibido la palabra, pero empezaron a cambiar sus pensamientos. Ahora viene la carta escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, y les empieza a decir, Cristo es suficiente. No necesitamos de doctrinas de hombres, no necesitamos que los ángeles estén más arriba que Jesucristo, y todo ese tipo de ideas que ya estaba en Colosas. Y tú sabes bien, en el capítulo 2 empieza la carta que a través del Espíritu Santo, escrita por Pablo, y les dice, dejémonos de todo y pongamos la mirada nuevamente en aquel que fue a la cruz y murió por nosotros, Jesucristo. Y les empieza la preeminencia de Jesucristo, lo importante que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El único que fue a la cruz y murió, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y les vuelve a reenfocar a los colosenses que en realidad no era tanto las tradiciones, lo que hacían, la circuncisión, que tenemos que hacer esto para agradar esto, que nada de eso, dice Pablo. Al que tiene que agradar ya dio el precio en la cruz y se llama Jesucristo.
Punto. Y ahora el capítulo 3 empieza a dar instrucciones de cómo debe ser el nuevo hombre. Aunque ya habían recibido al Señor Jesucristo, ahora les dice y les recuerda que deben dejar al viejo hombre, deben revestirse con el nuevo hombre, vestiduras blancas, dejar las vestiduras sucias. Mi esposa estuvo tocando el capítulo 3 y bien claro decía que tenemos que dejar las vestiduras viejas, tirarlas en un cesto donde ya no, y recibir las vestiduras que tiene preparada para nosotros el Señor. Y nos da las instrucciones de cómo debemos vivir como cristianos, nuevamente reenfocándolos. Y hoy en día en la iglesia, en toda la iglesia, tenemos que reenfocar a todo aquel que cree en Jesucristo. Ya sea en China, en Corea, en México, en El Salvador, reenfocar nuevamente y decirles, hey, el que importa es Jesucristo. Él es el que fue a la cruz, nadie más fue a la cruz a morir por ti. Reenfoquemos todo. Y aparte les dice a la iglesia, ahora condúzcanse como cristianos, no como cristinos. Condúzcanse como cristianos, como aquellos que están fuera y al único Jesús que ven es a ti. Aquellos que no conocen de la palabra, que no leen su Biblia, al único que leen es a ti y a mí. Tú eres el que representa y refleja a Cristo Jesús en nuestra comunidad. Tú y yo somos los que reflejamos a Cristo en la iglesia, en nuestros hogares, en todos lados. Vuelve Pablo a reenfocar la iglesia de Colosas y les dice cómo deben de vivir. Y lo vimos y lo estudiamos claramente en el capítulo 3. Ya estamos al 4, sigue con unos poco de ánimo y les dice un ejemplo bien grande y hermoso que quiero nada más ahorita antes de entrar a hacer una oración, porque el versículo 1 del capítulo 4 tiene un valor increíble. Vamos a ver más adelante también de la oración y la inteligencia, cómo tenemos que expresarnos como cristianos. Ahorita vamos a basarnos este estudio en ello, en lo que es el primer versículo, en la oración y cómo debemos con inteligencia nosotros hablar de ese Cristo maravilloso, de ese Cristo que te salvó a ti, que me salvó a mí, ese Cristo que ha dado su vida por ti y por mí. ¿Cómo debemos reflejarlo? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos conducirnos? Yo creo que en aquel tiempo en Colosas sucedía lo mismo y hoy en día créeme que sucede lo mismo. No hemos cambiado. Después de 2000 años, la iglesia, seguimos todavía faltos de entendimiento de la palabra de Dios. Así es que déjame hacer una oración para iniciar y que el Señor bendiga en esta tarde tu vida y mi vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, en esta hermosa tarde, gracias porque nos refrescas nuevamente, Señor. Que tú fuiste el único que fue a la cruz a morir por nuestros pecados y a traer salvación eterna a cada uno de nosotros. Gracias por la salvación que has traído a nuestras almas, Dios mío. Señor, gracias porque fue propio que estudiáramos el libro de Colosenses. Nos reflejamos muchos de nosotros en esta palabra. Señor, permite que volvamos a reenfocarnos en ti. Permite, Señor, que podamos conducirnos como buenos cristianos, como ejemplos, dando la oportunidad de predicar tu palabra a tiempo, Señor, sazonada, con inteligencia, Padre mío. Tú has puesto y abres puertas delante de nosotros. Señor, en esta tarde pongo todo mi entendimiento y pongo mis labios, mi mente y mi corazón en ti para que nos hables y nos ministres en esta hermosa tarde. Señor, recibe tú toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Ahora vamos a ir a la palabra. Vamos a leer los primeros 3 versículos, en los cuales te digo ahorita vamos a regresar al versículo 1, que tiene una gran profundidad y en el sentido de entendimiento. Son pocas palabras, serán unas 12 palabras, pero a través de ella tiene algo, pero increíblemente cuando meditamos. Y vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 1 de la Reina Valera. Vamos a darle lectura hasta el número 6.
y luego vamos a pasar a la del lenguaje actual igualmente, del 1 al 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pon atención. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Fíjate nada más. Ahorita vamos a regresar. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y vamos a ir ahora a la Reina Valera, al lenguaje actual, y dice de la siguiente manera. Dice, los que tienen esclavos, fíjate, los que tienen esclavos deben ser amos justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo, que es el Señor Jesucristo. Dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Ore también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo, estoy ahora preso. Pídale a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Te das cuenta del consejo que nos está dando hoy la palabra de Dios? Se lo dio a Colosas, por supuesto, hace cerca de 2000 años. Pero la sigue porque la palabra de Dios es viva y siempre es viva. Ahora nos está hablando a nosotros, a la iglesia de hoy en día, a la que estamos viviendo el 2020, a la que aún estamos pasando por dificultades, situaciones difíciles. A esa iglesia está hablando. La iglesia, ¿sabes quién es? Eres tú y soy yo. Es la iglesia a la cual está hablando en estos tiempos. La palabra no ha cambiado, sigue igual y sigue insistiendo la palabra en cada uno de nosotros. Y viene el consejo y dice, amos, o los que tienen esclavos. Es una gran... En aquellos tiempos había la oportunidad de que todavía hubiera esclavitud, el cual el amo tenía todo el control absoluto y el dominio sobre sus esclavos. Y conocemos la historia en los años 1800, todavía la esclavitud. Y con el tiempo reconocemos la esclavitud y sabemos de qué se trata. Ahora, aquí está poniendo una gran diferencia hablando de la esclavitud de antes a la que tenemos ahora. Y dice amos, y el otro le dice a los que tienen esclavos deben ser justos y tratar bien a sus esclavos. En la Reina Valera nos está diciendo, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a detenernos un momento ahí.
Te dije al principio también de que existía todavía la esclavitud. Ahora está hablando a un amo cristiano, a un amo, a un jefe, a uno que tiene autoridad cristiano. Por lo regular es muy difícil, hermano, y puedo entenderlo. Hace 2000 años que un amo se bajara a cierto nivel de humildad. No está diciendo en estas palabras que el amo se baje al nivel del esclavo, sino que el esclavo lo eleve al nivel de él. ¿Te das cuenta? No está diciendo el Señor Jesucristo que nos bajemos en humildad al nivel del esclavo, sino que el esclavo debemos subirlo a la altura del amo, porque al final de cuentas dice que tanto el dueño como el esclavo tienen un mismo dueño que se llama Jesucristo. La historia la vas a conocer más adelante con Onésimo. ¿Qué era Onésimo? Ahorita nada más quiero dar una introducción. Onésimo era un esclavo de Epafras. Y resulta la historia que tú ya sabes de Filemón, era de Filemón, era un esclavo. Y tú conoces un poquito la historia en el libro de Filemón, que nada más es un capítulo y 25 versículos, es corto, léelo. Y ahí es cuando en realidad vemos la prueba más grande en este versículo, la prueba más grande del cristiano. Parece, como te dije ahorita, son 11 palabras, pero tiene un significado tan profundo que dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ya si tienes tiempo, más adelante ve a Filemón, son nada más 25 versículos, y resulta que Onésimo, que al rato lo va a mencionar en la salutación final, en el libro de Colosenses, Pablo, y le dice a Onésimo, y le habla a Filemón, le entrega la carta, porque Onésimo era esclavo de Filemón. Y en el libro de Filemón se dice que lo regresa porque ha de haber robado al dueño. Ha de haber hecho algo, porque en la carta que escribe a Filemón le dice: todo lo que Onésimo haya gastado o te haya robado, cárgalo a mi cuenta. Por lo tanto, que nos dice a nosotros que este esclavo Onésimo le robó a Filemón y se fue con Pablo, a lo cual se convierte en un ayudante especial de Pablo, ahí en la prisión. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene planes tan perfectos? Y cómo estructura toda tu vida y mi vida. En este pasaje se me hace muy interesante, porque después de que ya le robó, por supuesto, si cuando la carta de Filemón lo dice, le dice Pablo a Filemón: y todo lo que te haya, casi lo pone robado, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Pero ahí es donde empieza a actuar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Onésimo, nada más te estoy dando una introducción. Onésimo, al haber hecho eso con su dueño, sintió la presión y lo único que pudo pensar es correr y salir fuera de la ubicación de donde estaba. No podía estar, yo creo, en los terrenos cercanos de Filemón, y la opción era correr. Quiero ir a la historia un poco, cómo imaginarme a Onésimo. Y sale Onésimo sin dirección probablemente, pero el Espíritu Santo, yo creo fielmente, que lo guía a donde está Pablo, a 1600 kilómetros de la ciudad de Colosas. Y llega con Pablo y empieza a hablar, a platicar, a lo mejor empieza a decir, no dice la Biblia, pero yo creo, hermano, que este esclavo llegó tal vez arrepentido con Pablo y le dijo: he hecho algo malo. He hecho algo que no está bien delante de Dios. Y yo creo que la historia va por ahí, ¿me entiendes? Lo único que quiero es simplificar y que tú abras tu entendimiento, porque quiero que ponga atención con los amos, que tratemos bien, que tengamos respeto sobre los esclavos.
Llega el momento, yo creo que Onésimo reacciona de lo que hizo, es ministrado por Pablo, y Onésimo se convierte en un fiel amigo de Pablo. Ahora viene el momento difícil, hermano, cuando le manda la carta a Filemón con el que le había robado. Qué difícil, y le dice, acéptalo. Es tu hermano, acéptalo como hermano. Perdónale, restáurale, ámale. Filemón ha de haber dicho, wow, qué difícil me la está poniendo Pablo. A este que me robó, a este que me traicionó, a este que se fue, que sin todo lo que pudo haber hecho, y ahora me lo mandas, que lo integre como mi equipo. Acuérdate, Filemón era cristiano, pero era el patrón, era el jefe. Y le llega y se tiene que reinstalar. Lo tiene que amar. Esa es una prueba increíble, hermano. Porque a veces tú y yo no podemos aceptar a aquel que nos ha hecho algo. No podemos aceptar a aquel que nos ha traicionado. No podemos aceptar a aquel que nos hizo algo hace miles de años. No podemos aceptar a nadie. Pero sin embargo era un escrito que le había puesto Pablo a través del Espíritu Santo y de Dios, que tenía que perdonar a Onésimo, integrarlo y decirle, hermano, ya no más esclavo. ¿Te das cuenta? Porque este versículo 1 tiene mucho que ver con cómo nos debemos de conducir como cristianos, como realmente que somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Filemón haber dicho cuando lo vio, wow, este fue el que me robó, este fue el que se llevó parte y que me traicionó y ahora tengo que perdonarlo, integrarlo y verlo como mi hermano. Qué difícil, hermano. Tú y yo a veces no sabemos ni perdonar por algo insignificante que nos han hecho. Algo que hablaron mal de nosotros y ya no queremos saber al hermano. Alguien que nos dijo algo que nos traicionó, ya ni lo queremos dirigir. Cuando en realidad lo que ordena el Señor Jesucristo, que restaures a aquel que te ha hecho algo y lo levantes al nivel tuyo, porque los dos al fin de cuentas tienen un amo que se llama Jesucristo. ¡Qué tremendo! Es precioso este simple versículo 1, ¿me entiendes? Trae mucho contenido. Y le está diciendo, tienen que ser justos y rectos con vuestros siervos. Y a la carta de Filemón le pone más énfasis a lo que se había robado, que lo debe integrar, llamarle hermano, y léelo, es interesante. Pero se conecta todo esto en lo que le está diciendo a los colosenses. Así es que tú y yo estamos obligados, hermano. No depende de ti. Si quieras o no quieras. I don't care, dice el americano. Tienes que perdonar. Tienes que reintegrar en tu vida a aquel que te ha ofendido. Reintegrar a aquel que ha hablado mal de ti. Reintegrar a aquel que traicionó. Porque al fin de cuentas, tanto él como tú tienen un amo que se llama Jesucristo. Filemón, wow, lo hizo. Como cristiano, aún siendo él el dueño, aún siendo él con el dinero, aún siendo él con la autoridad, tuvo que obedecer la palabra que le había mandado Pablo y lo integró. Y lo integró nuevamente. Así, cristianos, debemos reintegrar a aquellos que nos han ofendido. Aquellos que los hemos visto ya abajo, tenemos que elevarnos a nuestro nivel. Así lo hizo Filemón. Él no se tuvo que bajar y humillar al nivel de Onésimo, sino que él lo trajo a través de Pablo y lo puso al nivel de él, donde tanto los dos tienen un solo amo y los dos tienen sus derechos para con Dios. Aquel que no me quiera, tengo que amarlo.
Aquel que no me quiere, ni si tengo que llevarlo a nivel porque él tiene un amo, yo tengo un amo. Es difícil. Apenas estamos en el versículo 1, pero se me hace tan impresionante. Y le está hablando amos. Y lo pone, fíjate, con amos. Hay otras palabras, dice, los que tienen esclavos deben ser amos, justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo, que es el Señor Jesucristo. Yo creo que ese mensaje en esta mañana es más que suficiente. Pero vamos a seguir adelante para entender, hermano, que en realidad estaremos trabajando bien como cristianos. Estaremos haciendo la voluntad de Jesús. Estaremos haciendo y agradando al Rey de Reyes, Jesucristo. Pero sigamos adelante. Y del versículo 2 ya empieza y dice, y les habla de la oración, por supuesto. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. La palabra perseverad quiere decir más. Perseverar quiere decir más que ayer. Ser mejor que ayer. Y perseverar quiere decir que nuestra oración sea un elemento vital en la vida del cristiano. Tu comunicación y tu relación con el Señor. Yo me refiero mucho a la oración, es la comunicación que tú tienes con Dios, la confianza que tú tienes con Dios. Cuando tú hablas al Señor, simplemente bendiciendo tus alimentos. Oh Señor, ¿qué tengo que hacer? Y tus manos, pongo toda mi vida en tus manos. Esa conversación que debemos tener con el Señor Jesucristo. En el lenguaje actual, el 2 y 3 dice, dediquen siempre tiempo a la oración. Dediquen. No quiere decir algún día o no. Dediquen. Dedicar quiere decir tomen tiempo especial. Si la iglesia se encuentra a veces débil, es por falta de oración. Si la iglesia se encuentra atacada, es por falta de oración. Si la iglesia se encuentra en conflicto, es por falta de oración. Dediquen, dice ahí a Colosas, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Versículo 3, oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Le está poniendo a ese cristiano, revestido por supuesto, oren y prediquen la palabra de Dios. Eso es lo que le falta a la iglesia de Colosas. Que se dediquen un poco a la oración, poco o mucho, pero le dice que prosperen, que crezcan, que dediquen. ¿Por qué? Porque tienen un plan perfecto de Jesucristo, hablar, como dice ahí, y explicar el plan secreto de Cristo, que es la salvación. Tú y yo, hermanos, debemos militar en que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios a todo aquel que no la conoce. Y le está volviendo a decir a Colosas, se han olvidado de la oración, se han olvidado de predicar a la gente que no conoce, se han olvidado de tantas cosas. Y porque el interés que tiene Pablo en Colosas, y les está recordando. Y en el versículo 3 dice, perseverad en la oración, velando en el 2, en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso. Y dice, para que el Señor nos abra puerta. Para que el Señor nos abra puerta. ¿Te das cuenta? Él va a poner y va a abrir puertas donde Él quiere que tú vayas y hables la palabra de Dios.
Él abre puertas. Él nos pone a las personas para que le hablemos de Cristo. A veces no lo hacemos. Estamos tan ocupados con nuestra familia, lo entiendo. Con nuestro trabajo, lo entiendo. Pero Dios abre siempre puertas. Dice, oren para que Dios abra puertas. Lo dice en el versículo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Que nos abra puerta para la palabra. ¿Tú crees que Dios no quiere que abrirnos puerta a cualquier persona que esté enfrente de nosotros para que le prediquemos de un Cristo vivo? Y les está diciendo a Colosas, ahora sí, ya no se enfoquen en tanta cosa de tradicionalismo, de doctrina, de esto. Ahora tienen el gran privilegio de orar a Dios y que le abra puertas para que usted hable en esa palabra. Y al rato le dice con sazón, con sal, condimentada, para que sea agradable a los oídos del que no conoce. Estamos leyendo ahorita la Reina Valera, orando en el versículo 3, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En el 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En la lenguaje actual también me encanta porque dice, oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy ahora preso, dice Pablo, porque él se las jugó. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Tenemos que estar preparados, hermano. La tarea principal que Dios ha encomendado es que prediquemos la palabra de Él. Se nos ha encomendado. Él va a abrir puertas. Él va a hacer algo mientras nosotros, hermano, como iglesia. Estoy hablando de la iglesia hoy en día, en todos lados. Si nosotros nos enfocamos en hablar la palabra del Señor a aquellos que no conocen, déjame decirte, algo grande va a suceder con nosotros y con nuestra iglesia. Nos vamos a olvidar de tanto comentario, nos vamos a olvidar de que tenemos que hacer esto y que la iglesia necesita acá, que la necesita acá, que nada. Cuando nosotros, el Señor empiece a abrir puertas, a lo cual nos ha llamado a predicar el Evangelio, daremos vuelta y diremos, ¿en qué nos estábamos atorando? Yo creo que los colosenses, cuando les dice Pablo, oren para que Dios abra puertas, oraron, abrieron las puertas y empezaron a ver la necesidad que había con tanta gente alrededor de ellos, que cuando se dieron cuenta que estaban evangelizando, hablando de la palabra, volteaban y veían hacia atrás y decían, ¿en qué nos estábamos atorando? Esto es lo importante. Estos son los que no conocen del Señor. Estos son los que debo tratar, no como esclavos, sino como amos también. A estos son los que tenemos que ganar. Y voltean y dicen, ¿en qué nos estábamos atorando? En doctrina, en esto, que hagan esto, que no hagan lo otro, que esto, que todo. Yo creo que los colosenses dijeron, wow, hemos descubierto la verdad en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Predicar a un Cristo. Y cuando les está hablando en el versículo 5, y dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En el 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Déjame leerte el lenguaje actual, versículo 5, lo tienes en pantalla, y dice, usen su inteligencia.
Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo, que en realidad es a los cuales tenemos que nosotros enfocarnos. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. ¿Te das cuenta que en realidad qué es lo que a Dios nos ha llamado? Lo que Cristo nos ha salvado, lo que Cristo ha hecho por el perdón de nuestros pecados y traernos salvación. Simplemente para esto, para que aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Usen su inteligencia. Me encanta el lenguaje actual, versículo 5. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. El 6. De conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Eso es algo que el Señor nos está preparando. Nos está diciendo en qué en realidad debemos enfocarnos. En qué en realidad tenemos que usar nuestra inteligencia. No para lo malo, no para criticar, no para decir, no para nada, hermano. Está diciendo la inteligencia, úsenla para tratar como se debe de confiar a aquellos que no confían en Cristo. Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra inteligencia de hablarles a aquellos que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Yo creo, si la Iglesia 2020 en realidad, hoy nos dedicamos en realidad a buscar a aquellos que no confían en Cristo, usar nuestra inteligencia para alcanzarles, usar nuestra inteligencia para llevarles confort, usar nuestra inteligencia para saber tratarlos, usar nuestra inteligencia para saber ganarnos la confianza de ellos, usar nuestra inteligencia para que ellos empiecen a creer en Cristo, usar nuestra inteligencia para que nos enseñe cómo debemos ser testimonio para ellos, que la inteligencia nos lleve a ese lugar. Le está diciendo los colosenses. Y mientras más ustedes se enfoquen en esto, aquello que traían de los ángeles, de las doctrinas, de que debes hacer esto, que no debes hacer lo otro, puros ganchos que atoraban a Colosas, puros ganchos atorados, que sí debes hacerlo, que no debes hacerlo, esto debe para agradar más, con esto agradas más a Dios, con esto, nada de eso. Pablo dice, no basta. Es suficiente la sangre de Cristo. Y ahora enfóquense en aquellos que no confían, como dice aquí, que no confían en Cristo. Y cuando la iglesia se vuelve y toma todo lo que tiene, su inteligencia, su conocimiento, y lo dirigimos a ese que no confía en Cristo, hermano, Dios hace cosas grandes y maravillosas. No lo dudo. Que Dios haya transformado esta iglesia al 100%. Que haya dicho, wow, esto es en lo que en realidad venimos a hacer negocio. Almas. No con lo que nos estábamos enganchando y atorándonos. Cuando venían y los jalaba, yo creo, puedo ver a lo mejor que venía un colosense buscando y aumentaban un gancho y ¡pim! Primero tienes que hacer esto. Y el otro con ese ímpetu que tenía de su primer amor y quería alcanzar a su familia, y de por detrás llegaba un colosense y le aventaba un gancho, pero primero tienes que hacer lo otro, y lo atoraban y lo atoraban y lo atoraban. ¿Te das cuenta que como Pablo expresa a Colosas, expresa hoy a la iglesia 2020? Que nosotros nos enfoquemos en los que no confían en Cristo. Usar nuestra inteligencia y, como dice nuestra palabra, que sea sazonada con sal, saberles hablar. Muchos años atrás gritaba un amigo mío, arrepiéntete, arrepiéntete, me gritaba.
de lejos. Con menos atención le ponía al amigo. Pero a nosotros nos ha dado algo especial, la inteligencia y el amor, y como nos puso el ejemplo tan grande del amo y el esclavo. Eso es lo más tremendo. Eso es lo más glorioso de esta tarde, de que nosotros tenemos que elevar al esclavo al nivel de nosotros. Porque los dos somos iguales delante de los ojos de Cristo. Y los dos tenemos un amo. Así es que nosotros tenemos que regresar a esta palabra, donde, y puedo entender cuando te estaba hablando de la historia de Onésimo y Filemón. Para Filemón no fue fácil. No dijo, no. El Espíritu Santo trabajó en él. Si hubiera sido Filemón en natural, el Filemón humano, el Filemón que tiene orgullo, el Filemón que tiene tantas cosas, déjame decirte, no hubiera podido recibir a Onésimo. Pero yo creo y pienso y lo quiero entender que el Espíritu Santo obró tanto en Filemón que cuando llegó Onésimo dijo, bienvenido, le ha de haber dado un abrazo y hermanos para siempre. Fíjate nada más, Filemón, qué ejemplo. Y su nombre no es tan grande en la Biblia, pero lo puso a prueba Dios. A ver si iba a aceptar a Onésimo nuevamente. Y dice Pablo que lo he creado en mis entrañas a este tremendo, te lo mando de regreso, para que lo aceptes. Onésimo todavía a lo mejor iba temblando al ver de frente a Filemón, ha de haber ido así, pero el Espíritu Santo ministró a Filemón, que lo vio, dice, es tu hermano, él es, y lo abrazó y lo puso al mismo nivel que él. Esa es la gran prueba del cristiano. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparado? ¿En realidad el Espíritu Santo te ha dado convicción en esta tarde de que tú tienes un amo y el enemigo tiene también su amo? Y debemos restaurarle, no bajarnos, sino que elevarlos a ellos al mismo estatus que tú tienes. Si tú te crees acá, pues tienes que subirlo igual, porque él igual. Somos delante de los ojos de Dios. Y ministrar la palabra. Aquel, como lo dice bien, que no confía en Cristo. Trayendo palabra sazonada. Palabra entendible. Palabra con inteligencia. Y dice aquí, hablen siempre de cosas buenas. Y díganlas de manera agradable. Y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Qué lindo estuvo el estudio de esta tarde, hermano. Con esos 6 versículos nos dimos un buen banquete. Para mí lo fue. Porque me dice el Señor, a todos los que están a tu lado, tienes que subirlos. No dejarlos abajo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, como estamos al mismo nivel, ya, también tenemos las mismas responsabilidades cada uno de nosotros. Tú también tienes la obligación de orar por tu iglesia. Tú también tienes la obligación de ministrar a los demás. Tienes la obligación de cuidar de tu iglesia. Tienes la obligación de velar por ella, porque estamos al mismo nivel. Ya no me puedo decir que el pastor, que el líder, no, todos somos al mismo estatus de Filemón. Ahora, déjame decirte, afortunadamente o desafortunadamente, tienes las mismas responsabilidades que el siervo de Dios. Tienes las mismas responsabilidades que el pastor. Discúlpame, pero esta palabra fue para ti y para mí. Nos puso en el mismo nivel. Así es que los dos tenemos un amo, tú y yo. Y la responsabilidad es tuya y es mía. Le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios por ti y por mí. Vamos a orar para ser despedidos y que el Señor siga ministrándonos a través de reflexionar en esta tarde en lo que leímos. Te recomiendo que leas Filemón. Son 25 versículos.
te los vas a aventar rápido y vas a entender lo que realmente del corazón Pablo le está diciendo. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra que ha sido sazonada con sal, Dios mío. Ha sido aceptada por cada uno de nosotros. Ejemplo grande de los amos, de los dueños de esclavitud. Gracias, Dios mío, porque los hemos puesto a un nivel en esta tarde. Aquellos que aún todavía no confían, esos son los que necesitamos ir y socorrerlos con la palabra de tuya, Padre. Gracias por esta administración que nos has dado a través de este estudio. Sigue moviendo a la Iglesia 2020 alrededor del mundo, Padre, que nos enfoquemos en lo más importante. Los colosenses, creo yo, que se estaban atorando tantos en legalismos, se atoraban en los qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Mientras tanto, el que no creía se iba perdiendo. Gracias, Dios mío, por reenfocarnos en esta tarde. Padre mío, recibe tú toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén y amén. Hermanos, nos vemos mañana en el Zoom y el viernes terminamos ya el capítulo 4 de Colosenses. Que tengas buena noche, Dios te bendiga y cuídate mucho.